En la sesión 8, sentido numérico y pensamiento algebraico, multiplicación de expresiones algebraicas, pues vamos a ver justamente ese tema de la multiplicación de expresiones algebraicas, ya que vimos la suma y resta o la suma algebraica de términos semejantes. Ahora, en esta situación de aprendizaje vamos a ver esta tabla que es donde, bueno, nos explica delitos, toda acción o omisión que sancionan las leyes penales en México. En total se tiene una clasificación de 40 tipos de delitos y 55 subtipos de delitos. En la siguiente tabla se muestran los delitos reportados en tres entidades. Tenemos Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Bueno, aquí tenemos en la primera columna homicidios por accidentes de tránsito y justamente la A representa eso, ¿no? Daño a propiedad con la letra D, violencia de género con la letra V, falsificación con la letra F y daño al medio ambiente con la letra M. Hay algunos que están en incógnita porque se describen más adelante, ¿no? Entonces, se sabe que en el mes de febrero se presentaron las siguientes relaciones entre los estados. En Ciudad de México, los homicidios por accidentes de tránsito reportados son los mismos que los reportados como homicidios por accidentes de tránsito más daño a la propiedad por falsificación en el Estado de México. Entonces, aquí hay que considerar los mismos accidentes de tránsito en Estado de México, más hay que sumarle el daño a la propiedad en Estado de México por, ¿sí?, la falsificación también en el Estado de México. Luego la otra dice, los delitos de violencia de género equivalen al doble del tamaño al medio ambiente. Entonces, el doble del daño al medio ambiente. Entonces, dos veces el daño del medio ambiente que también se está reportando en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y finalmente, en Jalisco, los delitos por daño a la propiedad son igual que la suma de los homicidios por accidentes de tránsito más daño a la propiedad por la suma de violencia de género más falsificación. Entonces tenemos dos tipos de delitos, también del Estado de México, y otros dos tipos de delito que se están multiplicando. Y los delitos por daño al medio ambiente es el triple que los de falsificación. Entonces ahí seguirían las preguntas. ¿Qué operaciones están involucradas? Pues una multiplicación algebraica o productos de términos, ¿no? Entonces pueden ser monomios por monomios o polinomio por polinomio. ¿Qué representan las expresiones o las letras? En la tabla, pues como ya hemos dicho, un tipo diferente de delito, por eso están identificados con diferentes letras. Luego viene esta serie de 6 preguntas que donde ya tenemos que resolver, pero más adelante en las páginas 79 al 80. Entonces, intégrate en un equipo y hay que contestar las siguientes preguntas. Bueno, estas son de manera individual, pero bueno, ¿qué es un término algebraico y qué elementos lo componen? Un término algebraico, como habíamos dicho en la sesión pasada, es aquel que está, bueno, de una expresión algebraica, y una expresión algebraica puede ser una ecuación o no una ecuación o una inecuación o nada más un enunciado, por ejemplo, o un planteamiento. Eh, bueno, ¿qué son entonces los términos de esa expresión algebraica? Son pues las entidades que aparecen separadas por un signo de más o un signo de menos. ¿Cuáles son los elementos que lo componen? Ya habíamos comentado. Es el signo, el coeficiente, la parte literal, ¿sí?, y los exponentes o el exponente, porque puede tener uno o más partes literales. ¿Qué es un monomio entonces? Pues es pues aquella expresión algebraica que solo tiene un solo término algebraico, y un polinomio será el que tiene más de uno, por lo menos dos o tres, bueno, muchos. ¿Cómo se clasifica o cómo se multiplican monomios por polinomios? Entonces, cuando es un monomio por un polinomio, hay que multiplicar el monomio por cada elemento o cada término que esté en el polinomio, ¿sí? Bueno, en las siguientes ya nos explica o nos da la explicación de las multiplicaciones de expresiones algebraicas. De aquí, pues, al leer esto, pues podemos sacar algunas respuestas en las preguntas anteriores incluso. Y ya después nos implica que al multiplicar polinomios se deben de aplicar las reglas de exponentes y de los coeficientes. Entonces, en la ley de exponentes
cuando estamos multiplicando en una misma literal, lo que sucede es que los exponentes se suman. Por ejemplo, a la 4 por a la 3 por a la 2 es como si fuera a la 4 más 3 más 2 es igual a 9. En la ley de los coeficientes, bueno, el coeficiente producto de dos factores es el producto de los coeficientes de los factores, es decir, hay que también multiplicar los coeficientes por separado y ya las partes literales, bueno, están indicadas como multiplicación, pero no se anotan tal cual, ¿no? Entonces 3 por 4, 12, A y B, no se agregan. Recordando que el orden de los factores no altera el producto, pero sin embargo, pues es preferible colocar las literales en orden alfabético. Multiplicación de un número por un polinomio, entonces ese es el más sencillo, pues nada más hay que multiplicar este número 3 por el coeficiente y el signo del monomio, de justamente el monomio, la expresión algebraica. Entonces 3 por menos 2, menos 6, y la parte literal queda igual en el caso de un número o una constante por un monomio. En el siguiente ya nos explica la multiplicación de monomios. Bueno, hay que aplicar esta donde se separan las partes literales y se suman sus exponentes. Entonces, por ejemplo, 4 por 5, vamos a ir anotando. 4 por 5 sería 20. Y los exponentes A2 y A3 pues se suman, entonces me va a dar A5. ¿Sí? Hay que tener cuidado en eso de que se suman, no se multiplican, no es 6, es un 5. 20 A5. En el siguiente lo mismo, hay que multiplicar los coeficientes. 2 por el 1 por el 6, me darían 6, positivo. El A3 le sumo a 4 y le sumo a 1. Aquí debería de haber un 1 invisible, ¿no? Entonces A1 más A4, bueno, estoy sumando los exponentes, más A3 serían A8. Y la parte B, entonces es B con 2. Aquí no hay B, entonces podemos decir 0. 2 más 0 más 1 nos daría un B3. ¿Sí? Entonces, en la parte de coeficientes 12, la A 8 y la B 3. En este caso igual, menos por más por menos, menos por más por menos, ¿sí? Nos debería dar menos. Entonces el procedimiento que sugieren es anotar los signos, multiplicarlos, luego las coeficientes 3 por 6 por 5, ¿sí? Serían 90, 3 por 6 son 18, por 5 es la mitad, 90, o sea 9 con un 0, 90. Y luego tenemos las partes literales. Los exponentes se suman, el 4 más el 1 y le voy a restar 2. 4 más 1, 5, menos 2, 3. Entonces x a la 3. Me quedaría positivo 90x a la 3. Ahora después, hablando de monomio por polinomio, pues hay que, como ya decíamos, multiplicar el monomio por cada uno de los elementos del polinomio. Entonces, en este caso, el 12 va a ir por el 3a, luego vamos a hacer el mismo 12 por el a solito y el 12 por el 2 solito. Entonces, como son tres multiplicaciones, nos debería de resultar al final 3 términos semejantes, a menos que se simplifiquen en dado caso, pero casi nunca debe suceder eso. Entonces, A por B sería AB y A por C sería AC, entonces nada, se tienen que sumar, respetando que como son dos multiplicaciones, deben de dar dos productos que se están sumando, como aquí dice el signo. Entonces, en este caso sería A, B, ¿sí? Más la A y la C. A, C, D, C. Bueno, en el siguiente lo mismo, 3 por el 5, 15. Las X se suman, X2 y X3 serían X5. Entonces, primero 15, ese se multiplica,
los exponentes de las x se suman, x5, y tiene signo positivo. Es más por más, más. Pero más por menos daría menos. 3 por el 6, 18. La x es x2 más x1 serían x3. Y la y, como no tiene otro y, pues nada, la ponemos y. ¿Sí? Sigue conservando su exponente de 1 y ese 1 no se anota. Y acá lo mismo. El menos 2 por el 4, menos 8. x1 por x2, x3. ¿Sí? y1 por y3, y3. Sigue siendo y3. No, más bien se suman. ¿Sí? y4 lo vamos a ir poniendo. Menos 8. ¿Sí? Ya dijimos. Los exponentes de las x se suman. 1 y 2 son 3. Bueno, disculpen la letra, pero son 3. Ahí está, 3. Y la y también se suma, entonces y1 y y3 serían y4. Y el otro término, menos por menos, daría más. 2 por 3 son 6. Y lo mismo, vamos a sumar sus exponentes de x. x1 menos 5 sería x a la menos 4. Entonces lo anoto así, x a la menos 4. Y la y sería 1 más 2 serían 3. Entonces en este caso son 3. Más 6x a la menos 4 y 3. ¿Sí? Sí, corridito. Son dos términos. Otra vez, un monomio por dos términos. Como son dos multiplicaciones, nos deben de resultar dos términos. O sea, un binomio. Bueno, la siguiente ya es la aplicación de multiplicación de polinomios. Entonces aquí cada elemento de polinomio se multiplica por cada elemento de polinomio. Entonces tengo 3 elementos de acá, tengo 2 elementos de acá. Al principio me deben de dar 6 términos, ¿sí? Entonces aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos multiplicando 3 términos algebraicos por 2 términos algebraicos. Nos deben resultar al final 6 términos algebraicos, y a menos que algunos sean iguales, pues se tienen que simplificar, pero de entrada nos tienen que quedar 6. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 por 2, deberían tener 4 términos y luego simplificar los que se parezcan. Aquí igual, 2 por 2 nos deberían dar 4 términos y simplificar los que se parezcan. Por ejemplo, x por x, ¿sí? Voy a multiplicar primero la x por esta y luego por el 3. Y el 2 por la x y luego por el 3. ¿Sí? Entonces son 4 multiplicaciones, 4 términos me tienen que salir. Entonces vamos a ponerle x cuadrada, la primera, ¿sí? X por la x cuadrada, y x por menos 3 sería menos 3x, menos 3x. Y ahora sí, ya terminamos esas primeras. Ahora la segunda, las que están acá abajo. Entonces 2 por x sería positivo 2x. Y más por menos, menos 6. 3 por 2, 6. Entonces aquí están mis 4 términos. Pero estos dos, como son de la misma, son semejantes, ya vimos, tienen la x y al exponente 1, a diferencia de este que tiene exponente 2 y este no tiene x, o sea, tiene x0. Pues estos dos sí se simplifican. Entonces de los 4 términos que nos debe dar de ley esta multiplicación de 2 por 2, pues se reduce a 3. Entonces ya nada más hay que juntar estos dos y quedaría x cuadrada menos x, ¿sí? Porque es 3 negativo más 2, pues menos 1, menos 1x, y menos 6. Ahí está. Entonces esto es igual a esto. De 4 términos se redujo a 3 nada más. Lo mismo aquí. 7x por el 4.
7x por el 2x y luego el menos 3 por el 4 y el menos 3 por el 2x. También nos deben dar 4 términos y si algunos se parecen se reducen. Entonces vamos a ponerle 28x, el primero, 28x, 7x por 4x, 28x. 7x por 2x serían 14 positivo, entonces se suma 14x. Y luego el menos por el más sería menos 12, 3 por 4, 12. Y el 3 por el 2 serían también menos 6x. Otra vez tenemos 4 términos, pero este y estos se parecen, hay que reducirlos. Ok, que estamos mal aquí. Esto es x cuadrado. Sí, por eso se me hacía raro. Entonces vamos a anotar primero la 14x cuadrada. Luego tenemos 28, le quitamos 6. Serían 22 positivo todavía x. Y el menos 12 que queda solito. Entonces nuevamente, de 4 términos, los ordenamos, reducimos términos semejantes y nos quedaron 3 términos. Sí, pero de ley, 2 términos por 2 términos nos deberían de dar 4 términos. Acá, por ejemplo, 4 términos por 2 términos nos deben dar 8 términos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya cuando se simplifican, pues en este caso quedan 5, ¿no? Pero bueno, aquí es esto, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2, aquí está. Menos 2 por menos 2, más 4x. 2 por 2, 4, y la x. Menos 2 por el 3 positivo, menos 6x cuadrada, ese no cambia. Y menos 2 por 2 sería menos 4. ¿Sí? Y la x cúbica, esa igual se permanece igual. X cúbica, menos 4x cúbica. Ahora en los de abajo, dejamos un espacio como una multiplicación normal. 2x por 1, 2x positivo, 2x por menos 2, menos 4x cuadrada, 2x por 3x cuadrada, serían 2 por 2, 2 por 3 son 6, los signos se sigue siendo positivo, 6x, y hay que sumar los exponentes, este tiene exponente 1 y este exponente 2, entonces también nos queda x3, ¿sí? Y finalmente 12x por 12x cúbica sería 4x a la 4 o cuarta. Y 4x4, exponente 4. Y ya no sé qué hacer la simplificación. El menos 2 queda igual. Aquí 4 y 2 serían 6x. Aquí este ya está dado, menos 10x. Y de aquí a 4 le quitamos, bueno, a 6 le quitamos 4, quedarían 2x cúbica y la 4x sigue quedando solita. No tiene otro término con que emparejarse. Bueno, regresando entonces al problema, pues hay que leer nuevamente como decía que teníamos que hacer nuestras multiplicaciones. Entonces, en el caso de, de ese espacio vacío, homicidios por accidentes de tránsito en la Ciudad de México, decíamos la siguiente información. Los homicidios por accidentes de tránsito reportados son los mismos que los reportados como homicidios por accidentes de tránsito más daño a la propiedad, pero en el Estado de México, por falsificación en el Estado de México. Entonces, vamos a poner estos 3A, ¿sí? Más daño a la propiedad, que es la D, en este caso nada más es una D, y por la falsificación, ¿cuántos tenemos en falsificación? 2F en el Estado de México. Entonces, este es el que nos sirve de referencia porque este sí está completo. Entonces, comparativamente, en Ciudad de México se cometen 3A más D. Y este binomio lo encerramos en un paréntesis y lo vamos a multiplicar por 2F.
Entonces, así quedaría para completar nuestra tabla primero. Hay que luego desarrollar este monomio que nos quedaría 6AF más 2DF. ¿Sí? Entonces, 2 términos por 1 nos deben dar también 2 términos, pero ya con las letras combinadas. Bueno, ¿qué más? En la siguiente decía los delitos de violencia de género, aquí igual, en la Ciudad de México, ¿sí? Equivalen al doble al daño al medio ambiente reportados en el Estado de México. Entonces, daños al medio ambiente en el Estado de México tenemos 4M. Vamos a ponerlo así, como 4M, y al decir que es el doble, ese 4M lo tenemos que multiplicar puntito o con, ¿cómo se llama? Con un paréntesis, pero al doble significa que es por 2. Entonces, 4M por 2, ya sea una pequeña aspa, no una X, una aspa, o un paréntesis. Y ahora para los de Jalisco. El daño a la propiedad en Jalisco son igual a la suma de los homicidios por accidentes de tránsito más daños a la propiedad, entonces todos referenciados al Estado de México. Entonces, accidentes de tránsito tienen 3A más accidentes de tránsito más daño a la propiedad. Entonces, daño a la propiedad es D. Entonces, más AD. Y dice que esto es por, entonces le vamos a poner paréntesis, por 3A más D, 3A más D, por, y sigue diciendo, por la suma de violencia de género más falsificación. Entonces, violencia de género tenemos 4B y falsificación tenemos 2F más 2F. Entonces, esto igual lo vamos a encerrar en paréntesis. Entonces, es una multiplicación de un binomio por otro binomio. Entonces, tendríamos que ir 4 términos diferentes. 4 términos diferentes. Sería 3A por 4B, 12AV. 3A por 2F sería 6AF. D por 4B, 4DV. Ajá, se combinan las letras 4DV. Y D por 2F sería 2DF. Bueno, y el último dato dice que en daño al medio ambiente Jalisco son el triple de los de falsificación, ¿sí? Reportados obviamente nuevamente en el Estado de México. Entonces, daño al medio ambiente son el triple de los de falsificación. Acá se reportan 2F, entonces vamos a poner 2F por 3. ¿Sí? Entonces quedaría 6F. ¿Qué expresión algebraica ofrece el total de delitos por daño a la propiedad en Jalisco? Daño a la propiedad en Jalisco, pues hay que anotar nuevamente esto, expresión algebraica, estos dos monomios, 3A más D por 4B V más 2F y paréntesis. Y luego hay que desarrollarlo, hay que poner los 4 términos que surgen, ¿sí? Entonces no solamente hay que mencionarla así tal cual la tenemos en la tabla, sino hay que desarrollarlo. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el total de homicidios por accidente de tránsito en la Ciudad de México? Accidentes de tránsito en la Ciudad de México pues son 3A más D por F y hay que resolverlo, que como dijimos es 6AF más 2DF, ¿no? Entonces esa sería la respuesta completa. Vamos a la siguiente. ¿Qué expresión algebraica representa el total de delitos por daño al medio ambiente en Jalisco? Lo mismo. Daño al medio ambiente en Jalisco, 2F por 3 y lo anotamos como 6F. Y la 4 debería decir la de violencia de género, es 4M por 2. Por eso le vamos a anotar como 4M por 2 es igual a 8M. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el total de violencia de género en la Ciudad de México? Ahora, ¿qué expresión algebraica representa el total de delitos?
Nuevamente hay que regresar a la tabla y anotarlos todos, ¿sí? El producto de lo que dé esto más 3A más 2D más D más el producto que dé esto más 8M más 4V más 3V más 3F más 2F más 1F más 6M más 4M y más 6F. Entonces hay que anotarlos todos. Y ya después las preguntas, ¿se puede simplificar o reducir esta expresión? Pues sí, ya que anotemos todos y desarrollemos todos los productos, pues ya podemos simplificar. Justamente, ya después dice qué operaciones se utilizaron para obtener el número de delitos descritos en la Ciudad de México y Jalisco, pues usó multiplicación algebraica, ya sea de, como decían las lecciones, de monomio por constante, o de monomio por polinomio, o de monomio por monomio. O polinomio por polinomio. Entonces cualquiera de los casos de que vimos durante la lección o en la lectura de multiplicación algebraica. ¿Cuál es la expresión algebraica que resulta de simplificar el total de delitos? Bueno, ahí hay que regresar un poquito a esta expresión, ya que la anotamos todo, ya que la anotamos toda completa. De hecho, aquí podemos sí poner las respuestas, que no hay problema, pero ya que anotamos toda la expresión, ¿sí? Hay que simplificarla aquí. Hay que reducir términos semejantes y de los tantos términos que nos hayan dado, que deberían de ser, no sé, más de 20, hay que reducirlo y quedan como 13 o 12. Entonces hay que identificar los que sean iguales para ir reduciendo. Entonces ya luego vienen los ejercicios. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 3x cuadrada más 2 por 5? Entonces es un monomio por un binomio. Nos debería de dar al menos dos términos, ¿sí? Hay que desarrollar este producto. ¿Cuál es el signo? Por eso está marcada. Nada más nos interesa el signo. Menos por más, por menos, por menos. Por ejemplo, menos por más da menos, por menos da más, y por menos vuelve a dar menos. Entonces el signo es negativo, ¿sí? Teniendo en cuenta que a más b cuadrado es igual a esta expresión, o bueno, lo decían sus manuales como ab por ab, ¿sí? Por la suma de ab, por la suma de ab. ¿Cuál es el resultado de esto? Entonces es más fácil desarrollarlo siguiendo la del binomio al cuadrado, ¿sí? El producto notable de binomio al cuadrado. Entonces tendremos que anotar el primero al cuadrado, como dice acá, la a, lo que está representado como, bueno, digamos que esta es la parte a, esta es la parte b, el 5 es la b, ¿sí? La a es 2x y la b es 5. Entonces el doble, el cuadrado del primero, 2 por 2, 4, y x por x, x2. 4x2 más el doble del primero por el segundo, entonces doble. 2 por 5, 10 por 2, otra vez, o el doble, serían 20, y la x, 20x, más b al cuadrado, que sería 5 por 5, 25. ¿Cuál es el producto de la multiplicación? Bueno, igual hay que desarrollarlo. Ya sabemos que es este por este por este por este y este por este. Al menos nos deben dar 4 términos, y si son semejantes, pues se puede reducir a 3 o a 2, etc. Pero lo normal sería que sean 4 términos de inicio. Y con eso concluye igual la sesión número 8. También tenemos otra liga para quien desee profundizar sus conocimientos en la página de Khan Academy y las fuentes de información.